Platicábamos de la importancia y de cómo, qué imagen, ¿verdad? Ulrich Richter Morales, qué imagen vimos de los demócratas, esta fotografía frente a los 20 años del 11 de septiembre de estos atentados tan brutales, ¿no? El terrorismo cambiando la historia de la humanidad a través de pues, esto que no te puedes explicar, Ulrich, ¿no? El cómo pudieron planear esto y además con el simple costo de $500,000. Eso costó planear los atentados. Cuéntanos qué reflexión te dejó este tema el fin de semana. Fernanda, pues un gusto saludarte, un saludo a todos tus radioescuchas, y precisamente este es el 20º aniversario del ataque a las Torres Gemelas y otros lugares en los Estados Unidos, donde el terrorismo, pues utiliza unos aviones, pues prácticamente como si fueran cohetes y estrellarse en edificios, en instalaciones del Pentágono. Y esto ha tenido diversas repercusiones, como tú dices. ¿Qué reflexiones tenemos? Pues mira, en el mundo del derecho ha habido muchas reflexiones para evaluar cómo considerar a estas personas que simulan, se suben a un avión y lo estrellan, matando a cientos o miles de personas. A raíz de esto, incluso un poco antes, se ha expuesto por parte de una doctrina de un alemán, Günther Jacobs, un famoso término del derecho penal del enemigo, Fernanda. ¿Quiénes son los enemigos? ¿A quiénes se puede catalogar? Pero por el otro lado, él empezó con estas ponencias antes efectivamente de los atentados de las Torres Gemelas, y posteriormente pues viene un italiano y dice, permíteme, ¿por qué vamos a hablar de enemigos si tienen sus derechos humanos? Entonces aquí incluso podríamos hacer una encuesta con tu radioescuchas, que si ellos consideran si son enemigos o no son enemigos aquellas personas que hicieron estos pues mortales atentados donde fallecieron miles de personas. Y el alemán va más allá y dice, mira, quien no se comporta como ciudadano, imagínate, en relación a lo que veníamos hablando hace 8 días del ciudadano, de la educación cívica, y quien se aparta de este comportamiento, pues había que evaluar cómo se le da el tratamiento. Y esto ha tenido incluso diversos tratamientos, como lo ves en las prisiones de Guantánamo. ¿Qué pasó con algunos que detuvieron, que estuvieron relacionados con los atentados de las Torres Gemelas, que los llevaron a unas prisiones fuera, ¿no? Incluso del territorio, los aíslan, ¿no? Y antiguamente decía que el enemigo es el inimicus, que ha existido toda la vida, y que se tiene que decir, habría que aislarlo, había que dejarlo fuera de donde están los demás ciudadanos, porque pues puede hacer un daño irremediable a gente inocente, a gente que va caminando por la calle, porque no solo tenemos esos atentados que hemos visto en Nueva York, también te acuerdas, en Francia ha habido otros En atentados, en España, Barcelona también. Entonces tú imagínate en que tú Atocha. vas caminando por las Ramblas de Barcelona y llega una persona y se sube al paseo, ¿verdad?, de las Ramblas, y con toda su camioneta, pues como si fuera un proyectil, y arrasa, atropella y mata a ciertos inocentes. Y esta ha sido la dualidad. Estas personas que se subieron a un avión son enemigos del Estado, en este caso de Estados Unidos, y entonces, ¿cómo va el Estado a tratarlos distinto que un ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces ahí vemos que Estados Unidos pues hizo la ley Patriot, todos estos, y cambió, como tú bien lo acabas de decir, pues todos los sistemas de seguridad en el mundo. A raíz de estos, cualquiera que viajamos en un aeropuerto, pues tenemos que quitarnos el cinturón, que nos revisan, que todo esté de acuerdo y que no tengamos ningún arma que pudiera incluso perjudicar el viaje, ¿no? Incluso ya ves que las cabinas pues fueron reforzadas para que no tuvieran acceso de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces esto es parte de estas reflexiones, Fernanda, que lo que ha motivado si se considera enemigos o no se consideran enemigos. Y por el otro lado, la corriente italiana que dice, oye, estos enemigos, en primer lugar, ¿por qué los calificas así? Pero en segundo, son personas que deben de tener un trato de derechos humanos o un juicio justo. Y viene aquí el gran debate. Si tú imagínate
todas estas vidas de inocentes que han tratado, pues si tú los preguntas a los familiares, pues a lo mejor te dicen, no, no solo ha sido enemigo, han sido unos monstruos porque perdí a hija, perdí a mi esposo, perdí a mis Claro. sobrinos, perdí a mis nietos, ¿no? Ahora, Ulrich, fíjate, a mí me cuestiona mucho esto y creo que tú eres el quien nos puede contestar. ¿Te acuerdas del tema de las compensaciones económicas? Que hubo una creación del Fondo para los Familiares de las Víctimas, que fue un Sí, escándalo en su momento, porque el tema era cómo puedes calcular el costo de una vida. Hay una película que se llama Worth, que recién salió, que habla de eso, de un abogado que se mete a dirigir el fondo, entra en crisis porque los familiares preguntan, ¿cuánto cuesta la vida de mi familia, de mi familiar? Pues, sí, mira, yo creo que lo primero que te podría decir, pues la vida no tiene precio, ¿no? No hay una indemnización que pueda satisfacer la pérdida de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tú tienes aquí otros parámetros que remiten incluso a la Ley Federal del Trabajo, pero pues yo lo que te podría decir, no hay indemnización, no hay un cálculo que la ley pueda, porque no hay un parámetro para la vida, ¿no? Yo creo que es el valor supremo de todos los seres humanos de la humanidad, y atentar con ella pues es una pérdida que yo creo que nunca se puede uno recuperar por más indemnización o por más lingotes de oro que entreguen como compensación ante una pérdida de un ser humano. sí, ese fue el escándalo, ¿no? Cómo haces un Sí, fondo a favor de las víctimas. sí, porque pues puede ser un peso y la gente dice, pues no, yo tengo 5, y el de los 5 dice, pues para mí no hay. No hay una compensación justa, ¿no? Ulrich, ¿hubo en algún punto de los atentados alguna demanda, por ejemplo, contra los arquitectos o alguna demanda en general que tú hayas sabido? Pues mira, yo creo que no, aquí principalmente lo que se tornó fue analizar este fenómeno de cómo considerar a los terroristas, si como unos ciudadanos con derechos o bien unos enemigos, en donde voy más allá, mi querida Fernanda, se le aplican leyes especiales, porque dicen, bueno, aquel que va a tentar y a subir a un avión para matar a ciertas personas, pues no le puedo aplicar casi una regla que le aplico a cualquier otra persona que tuvo un homicidio, ¿no? Entonces ha habido muchos temas sobre estas leyes especiales que incluso cabe recordar que sí han sido muy criticadas, porque desde el Tercer Reich hubo leyes especiales, ese es un antecedente que tenemos, incluso para atacar a los de la raza judía, y entonces fue la primera impugnación que hubo. Oye, no puedes hacer leyes especiales para atentar o para atacar, ¿no? En este caso, pues imagínate, judíos, miles de hombres inocentes que fueron incluso tratados denigramente, y que bueno, muchos de ellos perdieron la vida. Entonces siempre tenemos en el mundo del derecho este gran debate, ¿no? ¿Son considerados enemigos o no son considerados? Les tenemos que dar sus derechos humanos, así sea el terrorista que haya matado a 10,000 personas. Y efectivamente Estados Unidos es el que por eso va creando ordenamientos para dar un trato especial específicamente, incluso a los que leyes que financian el terrorismo, ¿no? Oye, tú estás financiando el terrorismo, pues te voy a aplicar esta ley especial para convertirte en un delincuente altamente peligroso, donde te pueda yo minimizar. Esto del enemigo es que te minimice tus derechos fundamentales, ¿no? Oye, pues no vas a tener derecho a fianza, vas a tener que irte a una prisión, apartándote incluso, pues, de una ciudad, ¿no? Lejos, porque tú eres una persona que cuando estuvo en sociedad hizo... Ay, se cortó la llamada con Ulrich Richter. Estaba por comentarle a Ulrich, y esto por favor, si pueden, véanlo. El sábado tuve oportunidad de hablar con Jorge Fernández Menéndez y me recomendó Punto de Inflexión. Está en Netflix. Y resulta que ahí habla exactamente de lo que Ulrich Richter está diciendo en este momento en el programa. Porque hay un abogado, además estadounidense, creo que dejaste de oír este comentario, que hay un documental interesantísimo, Ulrich, que se llama Punto de Inflexión en Netflix, que es un documental sobre los atentados, no solo cómo sucedió, qué pasó hasta hoy con el tema de Afganistán, el antes, el durante y el después. Y ahí hay un abogado
que dice, yo voy a tener que defender al que ideó el atentado. Porque finalmente, pues sí, es terrorista, pero es ser humano y tiene derechos. Ese es el gran debate, tú lo acabas de decir, oye, es una persona. Y hay, bueno, los que quieren interpretar como enemigo dicen, no es ciudadano porque no se comportó como tal y se le debe de tratar de una manera distinta, ¿no? Pero como tú bien lo dices, pues tiene derecho a tener una defensa y a tener un juicio justo y que se le dicte una sentencia como marca la ley, ¿no? Pues es bien interesante, te lo recomiendo, Ulrich, punto de inflexión. ¿No? Y danos tus datos, por favor, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leerte? En arroba, en Twitter, en la red social Twitter, arroba Ulrich Richter M, que ahí hemos estado compartiendo en redes sociales algunos comentarios y agradeciendo a tus radioescuchas su participación. No, que expliquen, oye, para mí sería un enemigo, para mí sería una persona, no, que esta es una gran polémica que surge en todos los foros de derechos humanos y del derecho, ¿no? Y de los países. Pues a discutir con Ulrich, si ustedes defenderían a un terrorista, le darían cadena perpetua, ¿qué harían con un terrorista? ¿No? Gracias, Ulrich. Hasta el próximo lunes.